BJ's Wholesale Club, ahorrar es muy fácil. Solo descarga nuestra aplicación y podrás ordenar lo que necesites cuando quieras. Incluso puedes cargar cientos de cupones digitales a tu tarjeta de membresía y ahorrar aún más. BJ's, vive generosamente. Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. A continuación estarás escuchando tu programa especial, Creciendo en el conocimiento del Señor, a cargo de tu hermano maestro Dalwin Lara. Este programa está diseñado para alimentar el crecimiento de tu vida espiritual. No solamente conocer, de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar. Dios les bendiga a todos, muy buenos días, bienvenidos una vez más a un episodio del programa Creciendo en el Conocimiento del Señor de la Iglesia Jesús es el Camino. Les recuerdo que ya nos estamos congregando en la 337 de la Main Street en Danbury, Connecticut. Nos congregamos al aire libre, son bienvenidos si nos pueden visitar, obviamente con las nuevas regulaciones que el gobierno nos ha ordenado, pero nos seguimos congregando, gracias a Dios, para alabar a Dios en todo momento. Bienvenidos una vez más a un episodio, y quiero leer unos versículos que están en el libro de Judas, del apóstol Judas, que es el único capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 3, aunque me interesa el 11, pero vamos a leer desde el 3 para agarrar el contexto. Dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Este es el versículo que me interesa. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados,
fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día. Gracias porque podemos escuchar de tu palabra. Gracias porque podemos hablar con tu Espíritu Santo. Gracias porque tu bendición es nueva hoy. Te damos gracias a Dios por este día y te pedimos que tú sigas bendiciendo este día, sigas bendiciendo este mensaje, esta palabra, Dios, y que cause un impacto, una edificación en el pueblo de Cristo por medio de tu Espíritu Santo, Dios, que esta palabra sea eficaz y viva y que corte y que parta y discierne los pensamientos del corazón. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús y ponemos todo en tus manos y que tu Espíritu Santo ordene todas las cosas como lo hizo desde el principio ordenando aquel caos en el Génesis. Así que ordene todas las cosas y que sea para edificación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dice que en estos tiempos, dice que muchos dice versículo 5, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, han entrado a la iglesia, a la congregación, a la sinagoga, en el lugar de reunión. Dice que han entrado hombres encubiertamente. Dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Si bien es cierto, los impíos que no creen en Dios, que no se congregan, tienen un concepto de la justicia, de la fe, tienen un concepto aún de Dios errado. Pero que esa gente con esos conceptos errados se metan encubiertamente en la iglesia, el apóstol Judas lo está escribiendo y lo está advirtiendo, que dice que esa gente han entrado encubiertamente a las iglesias, a la suya en la que se congrega, tal vez han entrado ya a la mía donde yo me congrego. Dice que han entrado encubiertamente hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esa gente, dice, se han metido encubiertamente en la iglesia. Y dice, no obstante, de la misma manera, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Dice, estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Ellos, los que se metieron en la iglesia, están junto con nosotros, van a los cultos, van a los servicios, van a las reuniones, van a las células. Dice, estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen. Se corrompen como animales irracionales. Versículo 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Yo quiero hablar hoy bajo el tema el camino de Caín. Cuando yo leo estos versículos, me doy cuenta de que nosotros, los que creemos en la fe, los que tenemos fe, dice el apóstol Judas, contendáis ardientemente por la fe. Porque entre ustedes se han metido hombres irracionales, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Estos hombres blasfeman de muchas cosas. Sí, se han metido entre ustedes. Dice, y blasfeman de cosas que no conocen. Y blasfeman de las autoridades, son rebeldes a sus superiores. Dice, rechazan la gracia de Dios, niegan a Dios y niegan al Señor Jesucristo. Esa gente se ha metido en medio de ustedes. Se sientan en las sillas, en las bancas, aplauden y se levantan en medio de ustedes y saludan. Dios le bendiga, hermano. Se han metido en medio de ustedes. Y le dice el apóstol, ellos han caído en el camino, han seguido el camino de Caín y han caído en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Pero yo quiero centrarme hoy en el camino de Caín. Cuando dice el camino de Caín,
El camino se refiere a una senda de conducta, a una manera de vida, a un estilo de vida, a hábitos, a costumbres, a una forma de vivir. Hace unos episodios vimos cómo hay varios caminos: el camino de la perfección, el camino de la santidad, el camino de los mandamientos. Dice, me son agradables el camino de los mandamientos, me deleito en ellos. Hay caminos de muerte, hay caminos anchos que conducen a la perdición, y hay camino angosto, y hay un único camino que va al cielo. Pero el camino se refiere a un estilo de vida, a una manera, a una conducta. El hebreo es derek, o al menos así se escribe, que significa maneras, estilo de vida, conducta. Entonces, cuando esta gente, esos hombres impíos, se meten en las iglesias y andan en el camino de Caín, se comportan, tienen un comportamiento, una conducta, un estilo de vida como Caín, y están dentro de la iglesia porque se han metido encubiertamente. No se rebelan, no dice nosotros somos los impíos que habla el apóstol Judas. No, se hacen pasar por hermanos. Pero por eso dice dice el apóstol, porque salieron de nosotros para que se manifieste de que no todos los que están con nosotros son de nosotros. Y esa gente se meten encubiertamente en la iglesia y andan por el camino de Caín. Otra versión dice que han seguido el ejemplo de Caín. Por ganar dinero se han desviado como Balaam, y como Coré mueren por su rebeldía. Esa gente que se ha metido a la iglesia tienen la rebeldía de Coré, tienen la avaricia de Balaam y el mal ejemplo de Caín. Entonces, han seguido el ejemplo de Caín. Cuando yo veo a Caín, quiero leer en Génesis 4. Dice, versículo 2, Eva dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Note que Abel es un pastor, y Caín el hermano del pastor. Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Note que Caín era hermano del pastor, o sea, su hermano era pastor de ovejas. Y dice que trajeron una ofrenda, andando el tiempo, trajeron una ofrenda, y Caín trajo su ofrenda, y Abel también. Pero Abel trajo una ofrenda mejor. Dice que trajo lo más gordo de las ovejas más gordas, y trajo el primogénito, y se lo trajo a Dios. Y Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Y dice que se ensañó Caín. Dice, en otras versiones dice, se enojó en gran manera Caín, y puso su semblante triste. Dice entonces, en otra versión, entonces Caín se enojó mucho y se entristeció. ¿Qué hace la diferencia entre Caín y Abel en esta ofrenda? Es que dice Hebreos 11:4, que por la fe Abel, dice, por la fe Abel ofrendó una, se lo voy a leer, Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. O sea que Caín, el ejemplo que da Caín aquí es dar una ofrenda cualquiera, dar una ofrenda, la oveja que ya está enferma, que ya se vaya a morir, que ya tú ves que no te va a servir, dásela a Dios.
Y ese es el ejemplo que toman los hombres que se han metido encubiertamente en la iglesia. Tenemos que diezmar el 10%. No, da lo que proponga tu corazón. Pero la Biblia dice que el corazón es engañoso. Entonces, estos hombres se han metido dentro de las iglesias y dan ofrenda e inducen a los demás a dar de lo que quiera. Todo eso es para Dios. ¿No han notado de que cuando se trata de darle a Dios se le da lo que sea? Cuando se trata de servir a Dios se sirve como sea. Pero el apóstol Pedro dijo: busquen hombres llenos del Espíritu para servir a las mesas. Para servir a Dios se tiene que estar lleno del Espíritu. Esas personas que se han metido dentro de las iglesias dicen: dale a Dios lo que sea. Hay que diezmar, hay que ofrendar, hay que dar primicia también. Y menosprecian las ofrendas. Y por eso es que a la par está Abel, y Abel da una ofrenda con fe. Y Abel da una ofrenda a Dios y Dios lo bendice y Caín se encela. Pero ¿cuál es la diferencia? Que menosprecian la ofrenda, menosprecian a Dios y le dan cualquier cosa a Dios. Dios es exquisito y Dios no acepta toda ofrenda. La ofrenda que es hecha por fe, porque está la fe en medio de la ofrenda. O sea que hay que ofrendar con fe. O sea que hasta para dar ofrenda hay que tener fe. Pero Caín no la tiene. Dice: no, esto lo considero como una pérdida para mí. Pero una oveja que si yo la cuido me puede parir más ovejas. Así hay personas dentro de la iglesia, esos hombres impíos que se metieron dentro de la iglesia. Dice: esta ofrenda me podría haber servido a mí, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Y si me hace falta después, no, yo le voy a dar, yo voy a pagar mis biles, voy a comprar lo que yo necesito, yo voy a ahorrar, voy a pasear y lo que me quede le doy a Dios. Y esa gente se ha metido dentro de las iglesias y le dice: ¿tú le das tu diezmo al pastor? No, pues el pastor ya tiene mucho. No, mira cuánta gente tiene en la iglesia y todos le dan al pastor. Y se han metido dentro de las iglesias. Pero creen que la ofrenda es para el pastor, entonces no tienen fe. No saben que es para Dios. Y están dentro de la iglesia y se sientan a la par suya. Entonces el que menosprecie las ofrendas, los diezmos, las primicias, la ofrenda al pobre, ese es el camino de Caín. Ese es el ejemplo de Caín. Dice que esos hombres impíos se han metido dentro de las iglesias y han seguido el camino de Caín. Entonces Caín ofrenda así, pasa al altar, pasa al alfolí, a dar el sobre, a meterlo al alfolí, pero da lo que sea, da lo que no es justo, no da el diezmo completo, lo da incompleto, le roba a Dios y le pasa lo que le pasaba a los sacerdotes, que dice: pero que ustedes me han robado y encima no se dan cuenta, encima dicen: pero ¿en qué te hemos robado? O sea que el camino de Caín es una actitud de que le roba a Dios pero no se da cuenta, cree que no le roba a Dios, al contrario, cree que le está dando mucho. Pero Abel no. Abel, que era un pastor, dice: yo le voy a dar lo mejor a Dios. Lo mejor, el más gordo. Lo mejor que yo tengo de los frutos se lo voy a dar a Dios. Entonces, cuando yo veo esto, veo que esa gente, dice el apóstol Judas, que se metió dentro de la iglesia. Entre la iglesia hay personas que no diezman igual, que no ofrendan igual. Hay quienes que tienen el ejemplo de Caín, que han seguido el camino de Caín. Dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. O sea que no solo la ofrenda, sino que a Caín no lo miró con agrado. Mira, hermano, si algún día, si usted de los que su padre lo abandonó, su madre lo abandonó, su familia lo dejaron, lo ignoraron, no lo vieron con agrado, tal vez sus amigos se fueron de usted. Mire, nada de eso es trágico. Como trágico es
que sea Dios que no lo mire con agrado. Que sea Dios que lo abandone. Que sea Dios que le dé la espalda. Y dice aquí que no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera. Y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dice Dios: ¿pero por qué te pones así? Si haces el bien, ¿no serás aceptado? O sea que el ejemplo que da Caín es que él no hace el bien, pero quiere ser aceptado. Él no hace el bien, pero quiere las bendiciones del que sí lo hace. Y se llena de celo, y se llena de codicia y avaricia, y pone celo contra su hermano. Y si el hermano está bendecido, en malos pasos ha de andar, y se llenan de codicia y de avaricia. Pero dice: si haces bien, ¿no serás enaltecido? O sea que el ejemplo de Caín es que Caín no hace el bien. Si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. O sea que por hacer el mal, Caín, el pecado lo acecha constantemente. De repente, si estamos muy asediados por el pecado, ¿no nos hemos puesto a pensar si que tal vez que no estemos haciendo bien? Porque yo tengo entendido que Dios pone un cerco alrededor y nos protege. Y dice que no hace resbalar nuestro pie y quita las piedras de nuestro camino para que no tropecemos. Pero Caín, como no hace el bien, el pecado lo acecha. Y dice que en la iglesia se metieron gente que están siguiendo el camino de Caín. Dijo Caín a su hermano Abel, después que se hubo enojado y se hubo ensañado, dice: Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Mire el ejemplo de Caín. Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Se levantó contra aquel hermano que Dios lo estaba bendiciendo. Se levantó con aquel que Dios estaba agradado. Dice que cuando están los hermanos juntos en armonía, ahí Dios manda bendición y vida eterna. Caín estaba viendo cómo Dios le mandaba bendición y vida eterna a Abel, porque Abel estaba haciendo lo correcto y él estaba haciendo lo malo. Y dice que se enojó dentro. Y dice que lo llevó al campo, donde estaban solos, lo invitó, dice: vamos al campo, vamos a ver qué hay allá. Yo no sé qué le habrá dicho, pero se lo llevó al campo. Y dice que estando en el campo se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ese es el ejemplo de Caín, el camino de Caín. Cuando una persona no hace lo correcto y le está yendo mal, y a la par suya tiene alguien que sí está haciendo lo correcto, sí tiene una vida justa, tiene un buen testimonio, está agradando a Dios y Dios lo está bendiciendo, el Caín se ensaña, se molesta y en vez de tomarlo de ejemplo, se molesta con el hermano y lo mata. Oh, hermano, pero bueno, en la iglesia nadie va a matar. Aquí estamos en un país, Estados Unidos, que aquí lo agarran donde sea que se vaya. Bueno, probablemente no vaya a matar a nadie, a quitarle la vida. Pero dice que el que aborrece a su hermano es un homicida, ya lo mató. Vamos a leer Primera de Juan 3:10. Primera de Juan 3:10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea que hay una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, y que es manifiesta a todos, es algo que se ve. No, porque en aquel día Dios va a saber quién va a ser salvo. No, se puede ver quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Dice: todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios.
porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Sabe cuál es el camino de Caín? Que hace obras injustas, hace obras malas, hace lo incorrecto, hace lo que no es justo, se porta mal, habla mal, ve cosas que no debe de ver, oye cosas que no debe de oír, sus obras son malas. Dice el versículo 12, no como Caín, que era del maligno. O sea que ellos son del maligno, ellos son del diablo. Dice que se conoce. En esto se manifiesta quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. O sea que esa gente que se ha metido en la iglesia probablemente son inconversos, pero tienen empatía con el evangelio, pero no han nacido de nuevo y no tienen el Espíritu Santo de Dios. Simpatizan con el evangelio, pero no han nacido de nuevo y se meten en las iglesias y se congregan regularmente, pero sus obras son malas. Sus obras son malas, porque son del maligno. Y dice, no como Caín. El versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. O sea que el amor uno a otro es algo que evidencia a los hijos de Dios, que evidencia que somos hijos de Dios. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahora ya entiendo mejor por qué Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y por qué Dios vio con desagrado la ofrenda de Caín. O sea que las obras de Caín eran injustas, eran malas. O sea que me imagino yo que Abel trabajaba honradamente y Caín no. Caín hacía tranzas, hacía ventas sin factura, no pagaba taxes. Si me paga en cash le reduzco los taxes. Y me imagino que las obras de Caín eran malas. O sea que no labraba la tierra como era. Y aunque la tierra le producía, esa ofrenda venía contaminada, venía con defecto. La Biblia dice que el que corre en un estadio y gana, dice, no es digno del premio si no compite legítimamente. Y Abel le trajo una ofrenda legítima, con el trabajo de sus manos, se lo ganó honradamente y le trajo una ofrenda a Dios y le trajo la mejor. Mas Caín, dice, no le agradó la ofrenda. O sea que el camino de Caín es que se ganan el dinero, se lo ganan mal habido, es un dinero mal habido, mal hecho, y se lo traen a Dios a la iglesia. Y dice que Dios no ve con agrado esa ofrenda ni a Caín. Y ese tipo de gente se ha metido en la iglesia. Se han metido en medio de nosotros, se sientan a la par de nosotros, pero se evidencia que son hijos del maligno porque no aman al hermano. Que dentro de la iglesia hayan personas que no se hablen entre sí, que hayan grupitos que se junten unos con otros y otros con otros no. En un rebaño tiene que haber la libertad de poder platicar y verse a los ojos unos con otros. Si de repente en la iglesia hay alguien que usted no le puede ver a los ojos, ese es el testimonio de Caín, ese es el camino de Caín, ese es el ejemplo de Caín. Mató a su hermano. El que se enoja con su hermano dice, ya lo mató. El que le dice raca, el que le dice tonto a su hermano, dice que ya es culpable de juicio, en el juicio. Entonces, que hayan hermanos, o sea que usted puede ver quién es hijo de Dios cuando en un conflicto los dos dicen, mire, ¿sabe qué, hermano? Perdóneme, no estamos en conflicto, eso es hijo de Dios. Cuando hay una contienda, cuando hay una distinción, una diferencia entre dos hermanos,
pero enseguida se ponen de acuerdo y dicen, no, ¿sabe qué, hermano? Dejemos eso en paz. Olvídese, no, perdóneme usted. No, perdóneme usted. Y se dan la mano. ¿Eso es hijo de Dios? Pero hijo del maligno es aquel que está enojado contra su hermano y lo aborrece. Ya decía yo que este hermano no era de Dios. Y tú viste lo que me hizo. Y tú no te has dado cuenta. A que tú no sabes. Mira, no te juntes con él. Y aborrecen a su hermano y le matan el testimonio. Esas personas están dentro de las iglesias. Dice que se han metido encubiertamente. Porque no es la primera vez. Si hombres impíos se meten dentro de las iglesias, no es la primera vez. Dice en Éxodo 12. En Éxodo 12 es cuando el pueblo de Israel sale a la libertad, sale de Egipto. Y dice versículo 37, Éxodo 12, 37, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Dice, pero también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas y muchísimos ganado. Dice que subió con ellos muchísima gente de toda clase. Otra versión dice, subió también con ellos una multitud mixta. Subió gente de otras razas. Subió una grande multitud diversa. Una multitud diversa, de gente diversa. Muchísima gente de otros países, o sea, gente de que cuando vieron lo que Dios había hecho en Egipto, dijeron, este Dios de los hebreos está tremendo, mejor vámonos con ellos. Y dice que cuando Israel salió de Egipto, se metieron entre medio del pueblo y salieron con ellos. Y en Hechos 7, dice que ellos llevaron el tabernáculo de Moloc dentro de la iglesia. Hechos 7:35. Dice, vamos a leer Hechos 7:35. Dice, a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que tuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. O sea, toda esa gente mixta que no era hebrea, que no era del pueblo de Dios, se metieron con el pueblo de Dios y salieron a Egipto. Salieron hacia la libertad juntamente con ellos, pero no eran del pueblo de Dios, no estaban circuncidados, no eran parte del pacto, pero se fueron con ellos. Y dice, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. O sea que en medio del pueblo, en aquel tiempo como ahora, se mete gente que no son del pueblo y meten costumbres raras, malas costumbres, cosas que rayan la idolatría y aún la idolatría abierta. Introducen música que no es alabanza dentro del pueblo. Introducen cosas y costumbres, hacen cosas que no son de Dios y se meten dentro del pueblo. No es la primera vez. Con el pueblo de Israel también pasó. Y de repente
el pueblo de Israel empezaron a decir, pero es verdad, ¿y por qué solo por Moisés habla Dios? ¿Acaso no puede hablar con nosotros? Y dice, pero este Moisés ya ha tardado, ¿por qué no hacemos un Dios? Y dice que hicieron un becerro de oro. Esa gente está dentro de las iglesias, por eso dice el apóstol Judas, contendéis ardientemente por la fe. O sea que hay veces que hay que contender por la fe. Entonces ese tipo de gente está dentro de las iglesias y siguen el camino de Caín. Y dice, y se desvían por dinero como Balaam, y son rebeldes como Coré. Tal vez en otra ocasión hablemos de eso, el lucro de Balaam o la rebeldía de Coré. Pero ese tipo de gente se ha metido dentro de la iglesia y siguen el camino de Caín, siguen el ejemplo de Caín. Ofrendan lo que sea, no dan el diezmo completo. Dice, pero ¿para qué le das el dinero a tu pastor? ¿No ve cuánta gente hay aquí y todos le dan el dinero al pastor? No, cree que es al pastor que se le da y no a Dios. Entonces no dan con fe, dan con tristeza, dan pensando que le va a hacer falta, que el pastor va a estar mejor que ellos y creen que es al pastor. Entonces Abel no, Abel da de lo mejor y de lo trabajado honradamente. Y de lo mejor que le da a las ovejas, le trae a Dios y Dios lo ve con agrado. O sea que aquí no es tanto traer, sino traer bien. Un dinero bien ganado, no un dinero mal habido. El camino de Caín. Esos hombres impíos han entrado a la iglesia. No sería la primera vez. Dice que los fariseos se metían en los discursos de Jesús a escucharlo y que hacían preguntas para tentarle. ¿Sabe qué es para tentarle? Como con trampa, una pregunta con trampa. Y si una mujer tuvo 7 maridos y se casó con uno y murió, y se casó con otro y murió, en la resurrección, ¿de quién será mujer? Preguntas con trampa. Erráis ignorando las escrituras, preguntas con trampa. Ese tipo de gente se mete en las iglesias, van a los cultos, a los servicios, al instituto bíblico, van a las células, van a las reuniones. Gente impía, dice, que se ha metido encubiertamente en medio de ustedes. Entonces tenemos que estar como centinelas, viendo que todo vaya en orden de acuerdo a la Biblia, de acuerdo al modelo, que la alabanza se mantenga intacta, que el mensaje se mantenga intacto, que el servicio a Dios se mantenga como debe de ser. Entonces, el camino de Caín. Vamos a orar. Padre, te damos gracias a Dios en el nombre de Jesús por esta palabra. Gracias a Dios porque tu palabra está todo cuanto necesitamos. Gracias porque tu palabra tiene exhortación, tiene profecía, tiene promesas. Gracias Dios por tu palabra. Gracias porque tú nos adviertes por tu palabra que cuidemos el servicio a ti, que lo cuidemos intacto, que te cuidemos a ti como el único Dios dentro de nosotros, en medio de nosotros, no como el pueblo de Israel, que esa gente mixta, esa gente de otros países, de otras razas, que no eran del pueblo de Dios, se metieron e inducieron a los demás a ser un Dios y se prostituyeron y fueron en pos de otros dioses y tú te apartaste de ellos. Permítenos, Dios, contender ardientemente por la fe en pro de tu iglesia. Danos discernimiento, Dios, y que tu Espíritu Santo nos hable y nos muestre como le mostraste a Ezequiel. ¿Has visto lo que hacen los sacerdotes detrás del altar? ¿Has visto lo que hacen los sacerdotes en las recámaras? Que tú nos muestres por medio de tu Espíritu Santo, Dios, y que nos des discernimiento, que nos des palabra de ciencia y de conocimiento para saber qué es lo que hay que arreglar
quién es el que se ha encubierto. Te damos gracias, Dios, por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Y a los que están en el camino de Caín, arrepentimiento es cambiar de mente, cambiar de dirección. Hoy Dios les ha hablado, que se arrepientan de sus caminos y volveos a Dios. El camino de Caín, el ejemplo de Caín. Oh Dios, queremos ser como Abel y que nuestras ofrendas te agraden y que tú las mires con agrado, la ofrenda y a nosotros, porque aún después de muerto la sangre de Abel clama por justicia, porque era un hombre de buen testimonio. Queremos ser así, Dios, no como Caín, que era del maligno y que mató a su hermano. ¿Por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Queremos tener obras justas, Dios. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo y ayúdanos y muéstranos el camino a hacer lo correcto. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Compartan el mensaje, compartan la verdad, compartan libertad. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor. Será hasta la próxima, en una nueva entrega, a cargo de nuestro hermano y maestro Darwin Lara. Dios te bendiga. Abrázanos con tu amor, revélanos el perfecto amor, bautízanos en tu amor. En BJ's Wholesale Club ahorrar es muy fácil. Solo descarga nuestra aplicación y podrás ordenar lo que necesites cuando quieras. Incluso puedes cargar cientos de cupones digitales a tu tarjeta de membresía y ahorrar aún más. BJ's, vive generosamente.